Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, el verso 1 y el verso 2. Carta a los Romanos, en el capítulo 15, el verso 1 y el verso 2. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos. Dios le bendiga rica y abundantemente en todo sentido. Aleluya. Romanos capítulo 15, el verso 1 y el verso 2. Y cuando usted lo tenga, me dice amén. Y si no lo encuentra, dígame también, hermanos. Es importante que todos estemos leyendo la palabra de Dios, que nos estemos percatando. Yo sé que tenemos estas pantallas a mi espalda, pero también es importante leer el papel o la palabra que tenemos en nuestras manos. Carta a los Romanos, en el capítulo 15, el verso 2. Una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Lo leemos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Voy a repetir el verso 1 una vez más, 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ayúdeme a orar. Padre amado, venimos delante de su presencia en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos en esta mañana para poder traer este consejo de su palabra bendita para compartirla con mis hermanos. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestro entendimiento, prepara nuestro espíritu, prepara nuestra alma, prepara todo nuestro ser, Señor, para que podamos recibir esta palabra bendita. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Y si no dijo gloria a Dios, no se puede sentar. Estoy bromeando. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Hermanos, traigo un título o tema para compartir en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. El tema viene en forma de pregunta. El tema es el siguiente: ¿cómo ser fuerte? Ese es el tema para compartir con cada uno de nosotros, y creo que ya estamos viendo allí la pantalla. ¿Cómo ser fuertes? Pero no quiero hablar acerca de la fuerza bruta, de los músculos, de ir a un gimnasio y ganar masa muscular. No quiero hablar nada de eso, sino es algo distinto. Y déjame decirte, hermano, que cuando leemos estos versículos que acabamos de comenzar, cualquiera pensaría que el apóstol Pablo está hablando de una fuerza bruta o física. Sin embargo, el apóstol Pablo no está hablando de eso. Basta con que busquemos un poquito más en la palabra de Dios, leemos los versículos anteriores y los versículos posteriores y nos damos cuenta que el apóstol Pablo realmente está hablando de una madurez espiritual. No está hablando de fuerza bruta, de músculos, de ganar masa, sino de una madurez espiritual. Déjame decirte que algunas personas creen que la madurez viene con el paso de los años. Es decir, desde niños venimos creciendo, nos convertimos en adultos, ya tenemos cierta edad, no voy a decir mi edad, ya tenemos ciertos añitos, las canitas ya se empiezan a notar, y creen las personas muchas veces que por eso proviene la madurez. Pero déjame decirte que no es por ese aspecto. Sin embargo, hay otros que creen que por leer muchos libros, por leer mucho, por ir a una universidad, a un college, ir a un colegio y prepararse, creen que de esa manera va a venir lo que es la madurez. Pero déjame decirte, amado hermano, que cuando leemos estos versos mediante los cuales el apóstol Pablo habla y especifica, los que somos fuertes en el Señor debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, es importante que nosotros entendamos que en esta mañana que el apóstol Pablo está hablando de una madurez. Es la voluntad, el deseo de Dios que cada uno de nosotros lleguemos a ser maduros. Diga conmigo, maduro. A ser maduro.
Es importante, nuestro Dios espera que nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, desconocemos tantas cosas, pero a medida va pasando el tiempo, a través de su palabra, a través de una comunión con nuestro Dios, empezamos a obtener esa madurez en Cristo Jesús. Pero, ¿qué es la madurez espiritual? Estamos hablando en esta mañana de lo que es la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Y déjame leerte algunas definiciones que encontré por allí, los cuales son bastante interesantes y vamos a estarlas mencionando a continuación. Número 1, la definición, encontré algunas y quiero mencionártelas en esta mañana para que podamos tener una mejor claridad, un mejor entendimiento de lo que es la madurez. Número 1 dice que la madurez es dejar atrás la mente, el comportamiento, las necesidades y los caprichos de niño. Eso es el primer concepto. Número 2, dice que la madurez es la habilidad de soportar y recibir tanto críticas, rechazos y ofensas, como también halagos, admiración de parte de las personas que están a nuestro alrededor, sin que esto nos afecte nuestro interior. Número 3, hay una tercera definición y dice que la madurez es la habilidad de conocer nuestra identidad en Dios, sin sentirnos inseguros u ofendidos porque otros tengan mayor éxito, unción, talento, habilidades, dones, virtudes, o simplemente piensan un poco distinto a nosotros. Note bien, habilidad de conocer quiénes somos en el Señor. Número 4. La madurez es el producto de conocer nuestro propósito o llamado de Dios para nuestra vida y de conocer quiénes somos en Él. ¿Se da cuenta? Conocer el propósito y el llamado por el cual nuestro Dios nos ha llamado. Y el último concepto o definición, la madurez consiste en tener seguridad en el corazón por lo que somos y no por lo que poseemos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando, amado hermano, que hay líderes en la actualidad y a través de la historia lo hemos visto, y en la actualidad basan su seguridad en base, valga la redundancia, a una posición económica, porque tienen un buen trabajo, por un ministerio que desempeña o por tantas cosas. Pero déjame decirte que en esta mañana podríamos retomar un poco de los conceptos que te acabo de mencionar y decir que la madurez espiritual se logra a través de parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 13. Carta a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 13. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hablando de cómo crecer y vamos a entrar a esa parte porque todavía la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo crecer espiritualmente? Ya nos dimos cuenta que no se trata de que pasen los años sobre nuestra vida. Ya nos dimos cuenta también que no se trata de los bienes materiales que podamos tener o por tener una profesión, una carrera, etcétera, sino más bien de seguir al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, el verso 13, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura, Efesios capítulo 4, el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo voy a leer una vez más. Hasta que todos, note,
hasta que todos, ese todo incluye a todos los que hemos venido a los pies del Señor Jesucristo. Esto no es solamente para los pastores, para la familia pastoral, para el liderazgo, es para todos los hermanos, para hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, amados hermanos, la madurez la vamos a obtener o la vamos a ir logrando en la medida que estamos tratando de parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, el verso 21. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, el verso 21. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, el verso 21 en adelante. Y cuando usted lo tenga me dice: gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21 en adelante. Lo leemos y dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verso 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, diga conmigo, nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25 y último. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Diga conmigo, yo era una oveja descarriada. Gracias por su sinceridad. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria sea al nombre de Jesús. Estábamos perdidos, pero el pastor y obispo de todos los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha traído para que podamos entender quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Nuestro Dios espera que nosotros entendamos la diferencia. Quiénes éramos antes de venir a los pies del Señor Jesucristo y quiénes somos ahora estando en Cristo Jesús. Pero lo más importante, que entendamos quién es nuestro Dios para cada uno de nosotros. Sabemos que comúnmente la gente dice: yo creo en Dios. Todo el mundo dice: yo creo en Dios. Pero es solamente una expresión, unas palabras por salir de paso del compromiso, pero realmente en su corazón no están creyendo en Dios. Porque si creyeran en Dios, ahora notarían la diferencia de lo que es estar fuera de Cristo y ahora estando dentro de Cristo Jesús. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente. Diga conmigo: yo he comenzado un proceso. Vamos, dígalos con ganas: yo he comenzado un proceso. Cada uno de nosotros hemos iniciado un proceso delante de la presencia de Dios. Y el Señor, que nos conoce tan pero tan rete bien, dicen por allí, a cada uno de nosotros, Él sabe cómo va tratando con cada uno de nosotros, de modo que podamos un día alcanzar la madurez que Dios espera que haya en cada uno de nosotros. Déjame decirte que muchas veces en este proceso
surgen comparaciones, porque hay algunos que ya tenemos algún tiempo de haber venido a los pies de Cristo, pero hay otros que apenas están comenzando. Y a veces pasa que el que ya lleva un tiempito de estar trabajando o estar caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, a veces no comprende al que está llegando a los pies del Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces muchas veces el que está más adelantado, podríamos decir, puede de alguna manera comenzar a tomar una actitud, pensar o actuar, hasta señalar o posiblemente hasta juzgar a aquel que apenas está comenzando en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces debemos de entender que la madurez no consiste en el tiempo que tengo de estar caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, sino en la medida que yo más me parezco a mi Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo espera que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Fíjate que los niños, curiosamente, cuando son niños, casi siempre admiran, llegan a una etapa que admiran tanto a sus padres que ellos quieren parecerse a sus padres. Si el papá es maestro, el niño dice: yo cuando sea grande quiero ser maestro, quiero parecerme a mi padre. Tal vez la mamá es enfermera y la niña dice: yo quiero ser enfermera como mi mamá. Entonces los niños pasan por esa etapa de admiración donde ellos quieren imitar, parecerse a su papá, parecerse a su mamá. Del mismo modo, nosotros como creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cada día nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra meta debe ser tratar de parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en un proceso. Una vez una vez más, diga conmigo: estoy en un proceso. Ahora, este proceso, amados hermanos, es un proceso que sabemos el día que lo comenzamos, pero no sabemos el día que lo vamos a terminar. Porque nadie sabe cuándo va a terminar su vida. Lo único que sabemos es que estamos en un proceso y quien nos está guiando es el Señor y Salvador Jesucristo. A lo mejor algunos van muy adelantados, gloria a Dios por ello, pero ellos tienen que alcanzar a tener esa madurez para poder ayudar a los que están apenas comenzando. ¿Es eso el verdadero mensaje que el apóstol Pablo comienza diciendo en esta carta a los romanos en el capítulo 15, el verso 1 y 2? Y él comienza diciendo: así que los que somos fuertes, amén, debemos ayudar, debemos sostener a los que son débiles. No está hablando de una fuerza bruta, sino los que somos maduros en el Señor. Debemos tratar de ayudar a aquellos que apenas están comenzando. Y me voy a bajar para ampliar un poquito más, porque a veces ocurren ciertas cosas también, que hay algunos que ya tienen cierto tiempo de estar caminando en el Evangelio, pero todavía están actuando como si apenas estuvieran comenzando el proceso en el Señor Jesucristo. Y ahí ocurren muchos problemas, muchos inconvenientes, porque especialmente la gente de afuera, que son los que más están viendo, oyendo, están señalando, porque ellos de alguna manera, tal vez nosotros ni siquiera nos recordamos el momento o el día en el cual venimos a los pies del Señor Jesucristo. A lo mejor ya se nos olvidó, pero la gente de afuera, familiares que no han venido a los pies de Cristo, amigos que no han venido a los pies de Cristo, que nos conocen de toda la vida, ellos están viendo. Y ellos más o menos tienen una idea de en qué día, en qué momento nosotros venimos a los pies de Cristo. Y ellos están diciendo: bueno, pero fulano veo que ya tiene años de estar en el Evangelio y no lo veo que cambie. Lo veo que sigue igual. Que en vez de ir para arriba, va para abajo. En vez de ir para adelante, va para atrás. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el mayor crítico de nuestra vida, de nuestro proceso en el Señor Jesucristo, somos nosotros mismos, pero también las personas que están afuera. Dios nos ayude en esta mañana, hermano, porque debemos entender que estamos en un proceso.
¿Sabe que a mí me ha costado entender eso? Porque de alguna manera en la posición que estoy yo, uno quisiera que todo el mundo tal vez estuviera en la posición o con el pensamiento, con el deseo, con la gana que tal vez tengo yo. Pero no es así. Y entonces, y cuando no ocurre eso, entonces a veces uno se pone triste. A veces uno se siente, no sé, como achicopalado dicen por ahí. Se siente desanimado. Porque uno mira y uno apoya y uno hace esto y lo otro. Y parece que no ocurre lo que uno está pensando. Pero es allí donde la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los que ya estamos un poquito más encaminaditos en el Evangelio del Señor Jesucristo, llenarnos de paciencia. Diga conmigo, debo tener paciencia. Dígalo con ganas, debo tener paciencia. Una vez más, debo tener paciencia conmigo y con las personas que están alrededor. Ahora déjame decirte, hermano, el Señor Jesucristo lleva un tratamiento, si lo podemos decir de esa manera, con cada uno de nosotros hasta que podamos realmente alcanzar la plenitud de la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo escogiendo a 12 discípulos? ¿Quién de los 12 discípulos ya estaba preparado para el ministerio? Dígame, ¿quién de los 12 discípulos ya sabía lo que tenía que hacer? Sabía que tenía que orar, que tenía que ayunar, que tenía que leer la palabra, que tenía que evangelizar, que tenía que hacer todo, llevar una vida dedicada al servicio del Señor Jesucristo. ¿Quién de ellos sabía eso? Lamentablemente ninguno de ellos calificaba para ser apóstol del Señor Jesucristo. Esa palabra es pesada, es tremenda, apóstol. Después de ser un simple pescador, ahora ser un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando que el Señor los llama y comienza a enseñarles. A enseñarles. Y dentro de la enseñanza es importante que la estemos recibiendo la mayor parte o el mejor tiempo que podamos, no de vez en cuando, sino que estemos acudiendo a esa enseñanza cuanto antes para que podamos estar creciendo, para que podamos estar madurando para la gloria y honra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo más o menos estuvo, dicen los teólogos, los conocedores, unos 3 años y medio en esta tierra, pero después de ese tiempo deja a sus discípulos y ahora Él considera que ya alcanzaron o tienen, más bien dicho, una base para continuar hacia adelante predicando la palabra de Dios. Vaya conmigo a la carta de los Filipenses en el capítulo 3, el verso 12 en adelante. Carta a los Filipenses en el capítulo 3, el verso 12 en adelante. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Carta a los Filipenses en el capítulo 3, el verso 12 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, el apóstol Pablo una vez más, diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note que el apóstol Pablo está diciendo no que lo haya alcanzado todo ya. Es decir, el apóstol Pablo está reconociendo que aún siendo un gran apóstol, él está en un proceso, al igual que cada uno de los que vivían en ese entonces y al igual que cada uno de los que nosotros que vivimos en este día, nosotros estamos en este proceso de crecimiento.
O dígame usted, cuando un niño, hablando en el aspecto natural, cuando un niño viene y nace de este mundo, nace y ya es adulto de una sola vez. No, ¿verdad que no? Algunos hasta son bien pequeñitos y ya cuando crecen se hacen tremendos. Decimos en mi tierra, tremendos escaleras, grandes, largas. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que es un proceso. Ese niño viene, va a pasar el proceso de la lactancia materna, mamá o la persona que lo cuida va a empezar a cuidarlo, a enseñarle muchas cosas, también a enseñarle un poco el idioma y tantas cosas, hasta que poco a poco va a ir creciendo hasta convertirse en adulto. Lo mismo es en el Evangelio del Señor Jesucristo. Venimos ahora y vamos a tener que comenzar este proceso con paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta que el Señor nos llame a cada uno de nosotros. Ahora, la madurez cristiana, amados hermanos, tiene que ver con un reordenamiento radical en nuestras vidas acerca de qué cosas deben ser prioridades para cada uno de nosotros. Sabemos, amados hermanos, que antes de venir a los pies de Cristo, muchísimas cosas eran prioridades en nuestra vida. Por ejemplo, para mí mi prioridad era irme al campo de fútbol, echarme mi partido de fútbol, o soccer, como dicen en este país. Esa era mi prioridad. Cada domingo yo estaba pendiente de irme a meter al campo. No pertenecía a ningún equipo, pero con tal de estar ahí metido, ese era mi hobby, dicen por ahí. Entonces estamos hablando de que antes de venir a los pies de Cristo, cada uno de nosotros teníamos prioridades. Algunos una cosa, algunos otras cosas, pero ahora que venimos a Cristo Jesús, que estamos en este proceso donde el Señor, créame, tiene muchísima paciencia con cada uno de nosotros, y yo le pido que me ayude a mí también a tener paciencia. Nuestro Dios nos conoce y Él espera que poco a poco comencemos a reorganizar, a reorientar cada una de las cosas que antes eran prioridades para cada uno de nosotros. Ahora, pero ¿qué pasa cuando estamos tratando de reorganizar lo que éramos antes y lo que somos ahora en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces ocurre desánimo, desaliento. Muchas veces falta la fe, muchas veces falta un espíritu de gratitud en lo que estamos haciendo o de hallarle sentido a aquello que estamos llevando o viviendo ahora. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que la clave es en la perseverancia cada uno de los días. Que todos los días nosotros podamos estar buscando siempre la presencia de Dios. Porque cuando viene el desánimo, ¿quién quiere leer la Biblia cuando está desanimado? ¿Quién quiere venir a la iglesia cuando está desanimado? Incluso con esta pandemia, algunos hasta felices se pusieron, ya estaban desanimados y vinieron y le dieron un pequeño empujoncito y ahora es la pandemia. Estamos hablando, amado hermano, que cuando hay desánimo, no queremos hacer nada. O cuando estás enfermo, una gripe, no quieres ir al trabajo. No quieres hacer nada, quieres estar en casa. Entonces muchas veces, amados hermanos, cuando venimos a este proceso que se llama caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo, ocurre el desánimo. Pero cuando viene el desánimo, no debemos quedarnos quietos. No debemos quedarnos estancados, no debemos quedarnos inmóviles, debemos de tratar de perseverar, de seguir adelante, de seguir buscando más de la presencia de Dios hasta que se llegue ese momento que podamos sobrellevar ese problema, ese bache que esté en la calle o cualquier cosa, de manera que podamos crecer espiritualmente. Amén, Señor. Ahora, ¿qué papá o qué mamá, por muy mal que se porte su hijo o su hija, dice: ya no quiero ser tu padre, ya no quiero ser tu mamá? Se porta mal el chamaco y no haya que hacer y le saca las canitas y ya. Pero ¿qué hace? Le hace frente, sigue adelante.
una regañadita, un castigo por ahí, pero sigue adelante en su tarea, en su labor de papá, de mamá. Sabe que a lo mejor lo va a volver a hacer, pero ahí está siguiendo adelante. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de seguir adelante. No importa lo que pase, no importa lo que venga a tu encuentro, lo que venga en contra de ti, de tu casa o de tu familia. Vamos a seguir hacia adelante, perseverando para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya todo. Pablo, todo el mundo lo conocía como un gran siervo de Dios, un gran predicador, un hombre mediante el cual el Espíritu de Dios hacía milagros tremendos. Pero Pablo padecía muchas cosas en su vida, comenzando con una enfermedad que tenía en su cuerpo. ¿Qué enfermedad tenía? No lo sé, no me pregunte. La Biblia no especifica tanto, pero dice que estaba enfermo. Era algo de su cuerpo, no sabemos qué era ciencia cierta. Pero Pablo no lo había alcanzado todo, pero él continuaba hacia adelante. Y me encanta como él dice en el verso 13 y 14 de carta a los Filipenses, en el capítulo 3, donde dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Estoy en 3:13 de Filipenses: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Verso 14: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía quién era el que lo había llamado. Amén, amén, Señor. Y cuando usted y yo como iglesia entendemos quién es el que nos ha llamado. Tal vez no hablamos inglés en este país, no importa, pero entendamos quién es el que nos ha llamado. Amén, amén, sí, Señor. Cuando nosotros entendemos quién es el que nos ha llamado, hermano, no importa donde estemos, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Cuba, donde quiera que estemos, vamos a seguir marchando, caminando hacia adelante, porque aquel que nos ha llamado es fiel y verdadero. Él ha comenzado un proceso en cada una de nuestras vidas. Amén, amén. Y de este proceso nadie se puede cuitear. Nadie puede tirar la toalla y decir: ya no. No, mi hermano, mi hermana. Cuando venga ese pensamiento a tu mente, repréndelo en el nombre del Señor Jesucristo y di: es cierto, soy infiel, fallo en esto, fallo lo otro, me equivoqué, hago esto, hago lo otro, pero voy a seguir adelante, perseverando para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Aleluya, sí, Señor, así es. Problemas van a venir, amados hermanos. Todo el tiempo van a venir problemas, enfermedades, ya no se diga. Mira, con esto de la pandemia, ahora está una nueva variante llamada Omicron, que algunos están diciendo, los especialistas están diciendo que es una fusión entre lo que es la pandemia del COVID con el virus de la gripe. Se fusionaron, se unieron y ahora dio como resultado esta otra pandemia o variante que se llama Omicron. Entonces van a haber enfermedades, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por situaciones difíciles, pero nada de eso nos debe detener, sino todo lo contrario, seguir perseverando para la gloria y honra del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice: los que somos maduros. ¿Usted quiere madurar, hermano? ¿Usted es maduro? Así en confianza, dígame, en confianza. ¿Usted ya maduró? Levante la mano quien se considera ya maduro. Maduro, no que se pasó. Maduro, maduro. Levanta tu mano. Bueno, yo no la levanto porque me falta mucho todavía. Hermanos, estamos en un proceso de madurez. El único maduro aquí es el Señor Jesucristo. A él lo golpeaban, lo abofeteaban y él callado. Lo estaban crucificando en ese madero y él: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él callado.
¿Se da cuenta? La madurez en nuestra vida es algo maravilloso, es algo que nosotros debemos tratar de procurar. Pero eso lo vamos a obtener en la medida que nosotros pasamos cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate que está comprobado de que nosotros, en la medida que nosotros pasamos cerca de personas, tarde o temprano comenzamos a imitar las costumbres de esa persona, los gustos de esa persona. No me gustaban los tacos, pero ahora me encantan. Paso mucho cerca con hermanos de México. Entonces, la forma de hablar de esa persona, a medida pasas tiempo, estoy hablando solo de una amistad, ¿verdad? No me malinterprete. Entonces, está comprobado que en la medida que nosotros pasamos más cerca de estas personas, tarde o temprano ellos empiezan a influenciar sobre nuestra vida y también de la misma manera nosotros sobre ellos. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que en la medida que nosotros pasamos más cerca de la presencia de Dios, entonces significa que más en nosotros comenzará a fluir la gracia y la misericordia de Dios. Tarde o temprano, esa inmadurez en nuestra vida comenzará a girar en nosotros de tal manera que vamos a comenzar a crecer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Por ahí está una carta donde el apóstol Pablo escribe a una iglesia, no le voy a decir cuál, se lo dejo de tarea, que lo busquen en casita, en donde el apóstol Pablo les está diciendo de alguna manera que son niños, que todavía no han madurado, que les falta muchísimo. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque sencillamente no están buscando la presencia de Dios. Si alguien no está buscando la presencia de Dios, entonces no puede aprender de Dios, no puede conocer a Dios, no puede saber quién es nuestro Dios, no puede conocer realmente tantas cosas que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, déjame contarte una historia de cuando yo era niño, lo cual no lo cuento con orgullo ni con vanidad, nada de eso, pero era bueno en la escuela. No era tan mal estudiante. Pero en ocasiones pasaba que habían compañeritos que a la hora de los exámenes, ¿verdad? Cuando a veces avisaban para hacer exámenes, a veces no. Pero a lo que voy es que estos compañeritos casi siempre se ausentaban a la clase. Iban de vez en cuando, le decían a la mamá que iban para la escuela, pero se iban a jugar, al parque, etcétera, etcétera. Entonces, el problema era cuando se llegaba el momento de los exámenes. Y estaban ahí. Yo siempre iba, ¿verdad? Siempre me gustaba la escuela, no era mal estudiante en ese aspecto. No estoy diciendo que los otros eran malos, sencillamente su pensamiento era otro. Entonces, amados hermanos, cuando se llegaba el momento de los exámenes, allí disimuladamente, Chelito me decían, por cierto, hey, Cheli, pásame la 4. ¿Cómo es la 5? ¿Cómo es la 1? Y yo me quedaba viendo y decía, wow, qué tremendo. ¿Y qué hacía? Bueno, a uno que otro ayudaba. El problema era ayudar no solamente a uno, porque ya después venían varios, todos prácticamente querían que les ayudara. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que de alguna manera, en ese caso, yo que era un poquito más estudioso, estaba tratando de ayudarlos a ellos, y lo cual no es nada malo, y al mismo tiempo les hacía mal a ellos en el sentido de que a lo mejor no se preocupaban por asistir a la escuela. El punto que estoy tratando de decir en esta mañana, amados hermanos, es el hecho de que en la medida que nosotros no estamos cerca del Señor Jesucristo, entonces así nuestra madurez no va a crecer nunca. No vamos a crecer, porque imagínate, no leemos la palabra de Dios, no oramos, no venimos a la iglesia, nos cuesta venir a la iglesia y tantas cosas, no ayunamos, hoy estamos en ayuno también, no ayunamos, no venimos a los ayunos y tantas cosas. Entonces difícilmente el Señor puede comenzar a hacer una obra mucho más grande en cada una de nuestras vidas. Dios desea que cada uno de nosotros entendamos que en este proceso la manera o la forma o el tiempo en el cual nuestro
nuestro Dios nos va a moldear, nos va a cambiar, nos va a transformar de manera que podamos alcanzar esa madurez, va a depender en gran manera de cada uno de nosotros. Diga conmigo, de mí depende que alcance rápidamente la madurez. De mí depende, de cada uno de nosotros. Imagínate, amado hermano, antes pues yo le podía ayudar a esos compañeritos, pero ahora ¿cómo le puedo ayudar a alguien? A decirle, Señor, déjame entrar al reino de los cielos. No puedo. ¿Cómo yo le puedo decir, Señor, mira fulano? Déjalo entrar. No, oramos pidiendo misericordia por todos, pero de alguna manera nosotros también tenemos que estar buscando de la presencia de nuestro Dios. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que dentro del proceso del crecimiento, o hablando de lo que es la madurez, en más de alguna ocasión vamos a ser corregidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? En más de alguna ocasión vamos a tener que ser corregidos. Y me voy a bajar una vez más. Y contésteme con sinceridad, ¿a quién le gusta que lo corrijan? Levántame tu mano. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Con sinceridad, con sinceridad. Gloria a Dios. Bueno, gracias por tu sinceridad. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que le digan que está haciendo algo mal. Eso hasta en el trabajo nos incomodamos, que alguien nos diga, ¿qué estás haciendo? Y más si nos gritan o alzan la voz. Salta el viejo hombre y la vieja mujer inmediatamente. Y, what you say? ¿Qué estás diciendo? ¿A quién estás hablando? Entonces, a nadie le gusta que lo corrijan, pero debemos entender que es algo importante dentro del proceso de alcanzar la madurez. En el proceso que vamos creciendo, tenemos que ser corregidos. A lo mejor no nos gusta porque es parte de nuestra naturaleza. No nos gusta ser corregido, pero es importante que aprendamos a ser corregidos. Vaya conmigo a la carta a los Gálatas en el capítulo 2, el verso 11 en adelante. Gálatas capítulo 2, el verso 11 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2, el verso 11 al verso 14. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Vamos a encontrar el ejemplo, un gran ejemplo, por cierto, y muy oportuno para nosotros en esta mañana. Gálatas capítulo 2, el verso 11 en adelante. Si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Amén. Dice la escritura, pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando el apóstol Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, note, cara a cara, es decir, lo confrontó cara a cara. Continúa el verso, porque era de condenar, verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, verso 13. Y en su simulación, es decir, estaba fingiendo el apóstol Pedro, no el gran apóstol Pedro, estaba fingiendo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice el apóstol Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Note que el apóstol Pablo de alguna manera está confrontando al gran apóstol Pedro. Es decir, lo está corrigiendo.
Porque note, en estos versos, por supuesto, si continuamos leyendo, nos damos cuenta de un grave problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia, o la carta a los Gálatas que estamos leyendo, en donde los judíos querían hacer o presionar para que los nuevos hermanos que estaban llegando al evangelio, especialmente aquellos que no eran judíos, es decir, eran gentiles, querían que ellos empezaran a practicar cada una de las costumbres que ellos como judíos estaban acostumbrados a practicar. Ejemplo de ello, la circuncisión, guardar el día de reposo, guardar fiestas, los días nuevos, las lunas nuevas y muchas otras cosas. Entonces estaba ese gran problema. Pero note que el apóstol Pedro estaba involucrado en todo ese ensalada que había por ahí. Y el apóstol Pedro se comportaba de una manera cuando estaba con los gentiles y se comportaba de otra manera cuando estaba con los judíos. Y dice el apóstol Pablo que hasta el mismo Bernabé fue arrastrado. La expresión arrastrado está diciendo, o sea, era alguien que estaba imitando todas las acciones o malas acciones que el gran apóstol Pedro estaba llevando a cabo en ese momento. Qué terrible, amados hermanos. Entonces vemos que Pedro, el gran apóstol Pedro, pudo tomar una actitud y decir: Pablo, ¿quién eres tú delante de mí? ¿No te has dado cuenta ante quién estás hablando? Yo anduve con el Señor Jesucristo. Es más, cuando el Señor se transfiguró, ahí estaba yo. Cuando el Señor iba a orar, a mí me llamaba. Cuando el Señor designó que iba a darle potestad para que iniciara la iglesia en esta tierra, a mí fue el que me dio esa autoridad. Pero vemos que Pedro sencillamente está entendiendo que se ha equivocado. Y por lo tanto acepta su corrección. Ahora, es importante que entendamos esto, hermano, porque en este proceso que nosotros estamos, en más de alguna ocasión nos vamos a equivocar. La vamos a regar. Vamos a meter la pata, pues, dicen por ahí. Nos vamos a equivocar, pero debemos también entender que cuando venga esa corrección, debemos aceptarla. Ahora, déjame decirte, amados hermanos, que la palabra de Dios habla que cuando se corrige, se debe de corregir con humildad, con sencillez, no gritando. Yo sé que por allí muchas veces hay predicadores que le gritan a la gente, que la insultan, diciéndoles hijos del diablo y aquí, que esto y que lo otro. Perdóneme, pero la palabra de Dios no enseña eso. Cuando vemos la palabra de Dios, nunca, óigame bien, hermano, nunca el Señor Jesucristo llamó a la gente hijos del diablo. Nunca. Pecadores, blasfemos, hay esto y lo otro, perros, y que no, mi hermano, nunca. Ese vocabulario no está en la palabra de Dios. Y si alguien lo está pronunciando hoy en día, Él le dará cuentas a nuestro Dios. Porque una cosa es corregir y otra cosa es juzgar. Una cosa es corregir y otra cosa es ofender a las personas. Nosotros debemos entender que no necesitamos que alguien nos grite. ¿Se da cuenta? Yo no estoy gritando acá y yo creo que todos estamos entendiendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Amén. No necesitamos gritar. Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios, entre más clara se explique, va a ser mucho que mejor para cada uno de nosotros. Ahora, note que el apóstol Pablo está confrontando a Pedro, pero no vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje o un tono de voz sacado de lo que se debe hablar, sino que vemos que él está hablando al apóstol Pedro con una manera o de una manera sencilla o con humildad. Ahora déjame decirte, amados hermanos, que ahora en día predomina mucho en donde existen predicadores y predicadoras de muchos lugares, en donde ellos, en vez de hablarle la palabra de Dios a la gente, la ofenden.
Y una cosa es señalar el pecado y otra cosa señalar al pecador. Son dos cosas totalmente distintas. La palabra de Dios nunca nos manda a humillar a las personas. Por eso estamos hablando en esta mañana de un proceso. Que a mí no me da el derecho o nadie me da la autoridad que porque tengo tanto tiempo de estar trabajando o caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo y por eso voy a mirar de menos a alguien que apenas acaba de llegar al Evangelio. Yo no puedo tomar esa actitud. Yo no puedo decir a alguien que acaba de llegar y tratarlo de lo peor. No, eso no es el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Acuérdese del gran mandamiento. El primero es: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿a usted le gusta que le digan hijo del diablo? A mí no me gusta que me digan hijo del diablo, ni en broma. Entonces, ¿por qué yo voy a llamar a alguien hijo del diablo? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué yo a alguien voy a llamarlo perro? A mí no me gustaría que me llamaran perro. Porque yo a alguien voy a llamar, sí, es un acá, es acá. No. Eso no nos manda la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos manda para que estudiemos un poquito esta palabra y nos demos cuenta de qué vocabulario usar. Nosotros no tenemos que gritarle a las personas. Nosotros no tenemos que señalarlos. Señalamos el pecado, no a las personas. Lamentablemente muchas veces se malentiende y en vez de señalar el pecado, se señala a la persona. Son cosas totalmente distintas. Ahora, imagínate, amado hermano, que cuando hablamos de la corrección, muchos malinterpretan la corrección como golpes. Y la corrección no es golpes. La corrección es algo que viene para tratar de ayudar, para tratar de enmendar, para tratar de sacar a la persona de su error y que ésta venga a los pies de Cristo nuevamente. Ahora, hermano, en este proceso es donde muchas veces ocurren tantas cosas que si no tenemos cuidado nos desanimamos y ya no seguimos perseverando para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Fíjate que allá en mi tierra había un hermano que cada vez que él citaba el Salmo capítulo 51, 17, vamos a leerlo. Vaya conmigo a Salmo capítulo 51, el verso 17, para que me entienda un poco mejor de lo que voy a mencionar a continuación. Salmo capítulo 51, el verso 17. Salmo capítulo 51, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Amén. Aleluya. Salmo capítulo 51, el verso 17. Dice la escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y preste atención a esta palabra: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Una vez más, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Preste atención a esta palabra: contrito y humillado no despreciarás tú. A lo que quiero mencionar, a lo que quiero llegar es que cuando este hermano citaba esta palabra, este versículo, él decía: al corazón constrito y humillado no despreciará a Dios. Entonces, en algunas ocasiones, pues usted sabe, todos nos equivocamos, es algo normal, pero alguien le quiso hacer la observación y le dice: hermano, no se dice constrito, se dice contrito. Entonces, cuando se le trata de hacer de una buena manera la observación, el hermano dice: no importa cómo se diga, lo importante es que me entiendan lo que yo estoy dando a entender. ¿Le ha pasado a usted, mi hermano? Especialmente cuando la esposa nos quiere señalar algo y no estamos de acuerdo. ¿Le ha pasado? O las hermanas, cuando el esposo le quiere señalar algo, son duras. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que
nos van a tener que corregir en más de alguna ocasión. Nosotros desde niños nos vienen corrigiendo. Nuestros padres, mamá, papá, a veces a palos, a golpes. No estoy a favor de eso. Por eso digo, por eso me da tanta tristeza ver predicadores que insultan a la gente. Me da tanta tristeza que los insultan, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nunca nos insulta, sino al contrario, abre su brazo de amor para que nosotros vengamos a sus pies y recapacitemos. Él dice que va a buscar la oveja que está descarriada. Aleluya. La va a buscar. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? No le dice pecadora, mujer, aquí, no. Dice que agarra a la ovejita y se la toma, se la pone en sus hombros, en su brazo, y se la lleva una vez más y empieza a curar sus heridas. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo encontró a aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio? ¿Se recuerda cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo para esa mujer? ¿Alguien se puede recordar cuáles fueron las palabras? Dilo. Amén. Amén. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo ni siquiera le dice pecadora, mujer mundana, desgraciada, hija del diablo, te vas a ir al infierno. No. No dijo eso el Señor. El Señor Jesucristo estaba aprobando o secundando lo que la mujer estaba haciendo. No. Pero cuando alguien está viviendo en pecado, cuando alguien está haciendo algo indebido, lo que menos espera es que alguien lo esté juzgando. Amén. Lo menos que esa persona espera que alguien lo esté señalando. Esa persona sabe que está mal delante de Dios, que no está bien delante de Dios. Lo sabe perfectamente. Lo que él está esperando, una mano que se la extienda y le diga, vamos a la iglesia, vamos a orar por ti. Y Dios te va a restablecer, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. Entonces vemos que el Señor Jesucristo a esa mujer la encuentra, se la llevan, perdón. Y el Señor Jesucristo nunca le dijo, te vas a ir al infierno, pecadora, hija del diablo. No. El Señor Jesucristo mostró misericordia para esta mujer. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender que de la misma manera que el Señor Jesucristo hizo, Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por eso me da tanta tristeza como hay predicadores que ofenden a la gente, y lo peor del caso, que hay hermanos que hasta les gusta ese tipo de palabras, hasta se gozan. Dice, sí, esa es palabra de Dios, ese es varón de Dios. Perdóneme, hermano, no necesitamos insultar a las personas, no necesitamos gritarle a las personas. Lo que este mundo necesita son una mano amiga, unos brazos abiertos de compasión y misericordia, para que estas almas puedan acudir y buscar a los pies del Señor Jesucristo, porque es Cristo el que cambia, hermano, es Cristo el que cambia. Yo no puedo cambiar a nadie, usted no puede cambiar a nadie, es Jesús el que cambia. Yo puedo pasar todo este año diciéndole, lea la Biblia, todos los días, lea la Biblia, y si no lo quiere hacer, no lo hace. Yo no lo puedo cambiar. Entonces digo yo, ¿cómo estos predicadores se meten en su mente que entre más están dando? Hermanos, el apóstol Pedro, cuando leemos el apóstol Pedro hablando a los que están al frente de las congregaciones, dice que no se deben enseñorear de las congregaciones. No se deben enseñorar o como teniendo señorío, dice la palabra de Dios. No deben enseñorarse. Enseñorarse significa pisotear a los hermanos. Eso no es la palabra de Dios. Esa no es la razón por la que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Hablamos de ser corregidos, hermanos. Todos vamos a pasar por algún momento de nuestra vida para ser corregidos, pero lo más importante es recibir con buena actitud cuando alguien me corrige. Filipenses capítulo 1, el verso 6.
Filipenses capítulo 1, el verso 6. El que cambia, amados hermanos, se llama Jesús. El que transforma se llama Jesús. El que pone y quita reyes en este mundo se llama Jesús. Él lo hace todo. Él es el que lo ha llamado a usted, es el que me ha llamado a mí. Yo no estoy aquí para juzgarlo, estoy aquí para traerle el consejo de la palabra de Dios. De mí no va a esperar un insulto, de mí no va a esperar una palabra soez o una palabra gritándole. Yo no voy a hacer eso porque eso no lo enseña la palabra de nuestro Dios. Imagínate que a veces hablando con palabras suaves y tranquilas y las personas se ofenden. A veces diciéndole hermanito, hermanita, por favor, y a veces nos sentimos ofendidos. Imagínate, y le dedica hermano, hija del diablo, no sabe quién está frente a... No vamos a usar esas palabras. Esas palabras se quedan para allá afuera, para el que no ha venido a los pies de Cristo. Ellos no conocen, pero cuando alguien ya conoce la palabra de Dios, no va a usar esas palabras. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Filipenses capítulo 1, el verso 6. Dice el apóstol Pablo una vez más, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y lo leemos una vez más. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que la va a perfeccionar? ¿El pastor? No. Fulano de tal es que es famosísimo en tal país, allá es el mejor del Salvador, es el mejor de México, es el mejor de Colombia. No, perdóneme. El que comenzó en nosotros la buena obra se llama Jesucristo. Él es el que nos va a cambiar. Él es el que nos va a perfeccionar. ¿Cómo? En la medida que cada uno de nosotros vengamos a buscarlo a Él. En la medida que nosotros oramos, en la medida que nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros estamos conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces van a venir los cambios. Entonces Dios comenzará a quitar esa mentalidad distinta a una mentalidad de creerle a Él en toda su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y quisiera abrir este altar. Si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo en esta hora, si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, ese altar está abierto. Ven aquí adelante, vamos a orar por ti, vamos a aclamar al Señor, vamos a pedirle que el Señor te ayude para que comiences este proceso al igual que cada uno de nosotros en esta hora. Los demás vamos a orar allí donde tú estás. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a buscar. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de examinarnos. Tal vez te sigues preguntando, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a lograr alcanzar la madurez que Dios espera que yo alcance? Pues es sencillo, mi hermano. Busca la presencia de Dios. No la busques de vez en cuando, búscala todos los días. Busca la presencia del Señor. Lee la palabra de Dios cada día. Emociónate de tal manera que puedas estar animado, porque vas a conocer quién es el que te llamó. Porque vas a aprender a conocer a tu Señor y Salvador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Oh, es momento de hablar. Es momento de hablar. Cierra tus ojos. Vamos a hablar con el Señor. Habla por un momento con el Señor. Es momento de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Como aquel hijo pródigo dijo,
Iré a mi Padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra Él. Le diré que ya no soy digno, que ya no soy merecedor de ser tratado como un hijo, como el hijo de esa casa. Le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Oh hermano, hermana, tal vez tú estás en la misma condición en esta mañana. Tal vez tú te encuentras en la misma situación. Le has fallado a Dios. Ya no sabes qué hacer. Te sientes desanimado. Te sientes desconsolado. Sientes que ya no vale la pena seguir adelante. Oh, yo te digo en esta mañana. El Señor te dice en esta mañana: levántate en el nombre de Jesús. Aquel que ha comenzado, aquel que comenzó a hacer la buena obra en ti, Él es fiel y justo para continuarla. Él es fiel y justo para completarla. Él es fiel y justo para completar esa obra.